La mayoría de los conceptos pertenecen al ámbito de la psicología, en la cual, bueno, pues destacaron grandes psicólogos, psiquiatras que dejaron huella en comprender cómo es el comportamiento humano y lo compleja que es la mente, o lo complejo también podríamos decir que es el cerebro, uno de los órganos más complicados para el estudio en el ámbito de las ciencias sociales. Y hay otro que es el TCA, que eso nada tiene que ver con el ámbito de la psicología, pero que sí que tiene que ver con el ámbito psicológico de la persona individual, porque el TCA es un trastorno muy complicado que a veces tenemos las personas por las manías que nos dan, de cierta forma. Y bueno, también varios ejemplos, dos de ellos en Estados Unidos y en Canadá, que son muy importantes en la cultura anglosajona. El primero de ellos es el psicoanálisis cristiano, que se centra en coger las herramientas o los análisis del psicoanálisis, valga la redundancia, o del pensamiento de la psicología y de la psiquiatría, pero el psicoanálisis cristiano lo que intenta llevar a cabo esas herramientas psicoanalíticas, empíricas, experimentales, científicas, como hace también la psiquiatría y la psicología, pero con los tintes religiosos. Es decir, que el psicoanálisis cristiano es una corriente que busca integrar los principios del psicoanálisis con la fe cristiana, a diferencia de la visión tradicional del psicoanálisis, que a menudo considera la religión una ilusión. El psicoanálisis cristiano intenta utilizar las herramientas del psicoanálisis para comprender mejor la experiencia religiosa y la vida espiritual, a la vez que busca enriquecer la práctica psicoanalítica con una perspectiva cristiana. Para resumir, es pues, el ámbito al final es si el psicoanálisis lo que intenta llevar a cabo es una experiencia o tintes experimentales o tintes empíricos, que es lo que hace la psicología, la psiquiatría, eh, el psicoanálisis cristiano lo que intenta llevar a cabo las herramientas empíricas experimentales del propio psicoanálisis con los tintes religiosos o de la fe cristiana, que el cristianismo en sí apareció desde la antigua Grecia, sobre todo la teología medieval, hasta hoy en día, y bueno, pues la situación ha ido evolucionando con algo, pero sin llevar a cabo, bueno, pues otras formas de ver, porque en realidad la religión siempre ha tenido un punto de vista con la filosofía, la historia o el ámbito del arte, pues casi unido desde el nacimiento de la humanidad. Y bueno, incluso desde la prehistoria. Pero claro, en realidad, claro, yo comento, desde la antigua Grecia hasta la actualidad siempre ha habido teología con una perspectiva diferente a la que hoy en día, a lo mejor, pues algo similar. ¿Y qué es el psicoanálisis criminólogo? Es una corriente que utiliza los principios del psicoanálisis para entender la conducta criminal, enfocándose en la personalidad y la psique del individuo, especialmente en el inconsciente, para encontrar motivos para el delito. El psicoanálisis criminólogo es al final un estudio en el cual lo que intenta llevar a cabo el propio psicoanálisis es entender la conducta criminal de los individuos. ¿Por qué hacen el mal? ¿Por qué roban? ¿Por qué? Bueno, cualquier cosa. Y es lo que se intentan son los psiquiatras normalmente, o los psicólogos, en el ámbito de la criminología, con el objetivo de llevar a cabo, em, a entender, primero, la personalidad, el psique, que sería la mente humana o del propio individuo, con el objetivo de encontrar por qué llevan a cabo, a través del inconsciente, que sería la mente, esos delitos. Es decir, es como casi son forenses, incluso, también los que estudian, pues bueno, aunque un forense en realidad lo que estudia son las muertes. Pero bueno, los psicoanalistas de la criminología lo que intentan es estudiar es al individuo, la mente, la personalidad y por qué realiza ese tipo de motivos para delinquir. Ronald Bloom fue crítico, teórico y profesor estadounidense de humanidades en la Universidad de Yale. Desde la primera publicación de su primer libro en 1959, escribió más de 40 libros, incluyendo 20 libros de crítica literaria, varios libros sobre religión. También escribió una novela y una de las obras es El canon occidental de 1994. De Harold Bloom hay que hablar que fue uno de los críticos y teóricos más importantes de la cultura anglosajona y sobre todo de Estados Unidos, además de ser docente en una de las universidades del país, como fue la Universidad de Yale, y se dedicó a la docencia de las humanidades. Escribió o comenzó a escribir en 1959, a partir de ahí más de 40 libros, 20 de ellos de crítica literaria, también sobre temas religiosos o de religión, una novela, y en su pensamiento implica un intento sistemático de unificar la retórica y la psicología en una teoría que ofrece la explicación de la naturaleza, la etiología, que es cómo suceden las cosas, y los principios estructurantes de la influencia de la poesía por-renacentista. Un hombre que lo que intentó llevar a cabo son
el ámbito de la psicología al final, dentro del ámbito de la literatura, con el objetivo de entender al final qué es el mundo. Como muchos de los teóricos, filósofos, historiadores, sociólogos, psiquiatras, psicólogos y bueno, ya bueno, incluso artistas y incluso más gente del ámbito de la ciencia con el objetivo de poder comprender el mundo actual y sobre todo también del siglo XX, porque los dos últimos siglos son los siglos casi heredados del siglo XIX cuando comenzó el periodo contemporáneo en Europa y en el mundo occidental. Northrop Fryer fue teórico y crítico literario canadiense. Fue autor de la obra Anatomía de la crítica, uno de los libros más influyentes de la crítica literaria de su tiempo. Su pensamiento revolucionó el análisis literario al identificar patrones y símbolos recurrentes en diversas obras. Su teoría conecta los mitos antiguos con la literatura moderna, revelando temas universales que resuenan en distintas culturas y épocas. En torno al objetivo al final de Northrop Fryer, el objetivo era revolucionar el análisis literario con el objetivo de identificar patrones, símbolos recurrentes pues, en diversas obras. De ahí que en el ámbito de su teoría, siendo el teórico, aparte de ser escritor, porque fue crítico literario, conecta los mitos antiguos con la literatura moderna, además revelando temas universales que resuenan en distintas culturas y épocas. Es como que casi que abrió él mismo en su pensamiento la cultura con el objetivo de entender y comprender ese análisis literario, crítico también, para revelar pues, temas muy importantes de las diferentes culturas y épocas dentro de la historia. Algo muy importante. Y tanto Harold Bloom como Northrop Fryer son dos de los teóricos más importantes y críticos, además, críticos en la literatura que dejaron huella sobre todo en la cultura anglosajona y de sus respectivos países. Primero el psicoanálisis literario y voy a explicar qué es el TCA, que el TCA es un trastorno de la conducta alimentaria. El psicoanálisis literario es una rama de la crítica literaria que aplica los conceptos y teorías del psicoanálisis, especialmente los de Freud, para analizar obras literarias. Busca explorar los aspectos inconscientes de la creación literaria, tanto en el autor como en los personajes, así como la relación entre la obra y la psique del autor o del lector. El psicoanálisis literario es unir la literatura con los postulados teóricos de Freud con el objetivo de qué? De analizar obras literarias. Freud fue uno de los más importantes en este ámbito, en el ámbito del psicoanálisis. Pero el objetivo al final de un psicoanalista en la literatura es explorar los aspectos inconscientes de la creación literaria, tanto ya sea del autor, es decir, cómo se comporta el autor, cómo escribe, por qué desarrolla este tema, cómo va a desarrollar a esos personajes dentro de la propia obra, la relación que hay entre la obra y la psique del autor o del lector, es decir, esa relación que incluso recuerda a la literatura psicológica de la época rusa, de Chekhov, de Dostoyevsky, o incluso otros tantos escritores del Imperio Ruso o de Rusia, que hablaban al final de cómo vivían los propios personajes y las hambrunas que vivía en su país. Pero claro, el psicoanálisis literario al final es unir esa literatura, ese arte, con el pensamiento. Eso además es muy importante porque, claro, porque al final, esto lo digo yo sin historia, si cualquiera escribe un libro, bueno, pues tiene su propio pensamiento, o cuando alguien habla, tiene su propio pensamiento en el ámbito cultural, informativo o en otro ámbito también científico. Esto no quiere decir que al final el psicoanálisis literario esté mucho más cercano al ámbito de la historia, de la filosofía y del arte, por dentro del propio pensamiento. Pero un psicoanalista literario lo que intenta es al final es crear una obra. Y las preguntas que uno se puede hacer, ¿y por qué ha creado esa obra? ¿Y cómo se comporta el autor? ¿Por qué escribe esa obra? ¿Qué es lo que hacen los personajes que son tan psicoanalistas en el ámbito eso del psicoanálisis? ¿Por qué? Y al final, ¿qué relación hay entre la obra, el propio psique del propio escritor, autor y luego esa relación que tiene con el propio lector que lo lee, porque lo entiende? Pues, más o menos, un psicoanálisis literario es como una comprensión casi literaria con los postulados teóricos de Sigmund Freud. El TCA, que son los trastornos de la conducta alimentaria, son trastornos relacionados con la autopercepción y distorsión de la imagen corporal. Los más frecuentes son la anorexia y la bulimia. Las personas que lo padecen muestran una preocupación excesiva por no engordar a pesar de que su peso sea normal o muy por debajo de lo normal. El TCA es una manía total.
hay que decirlo. Porque es cuando una persona tiene manías de que no quiere engordar y se lleva a cabo la anorexia, la bulimia, vomita, quiere estar delgada, muy delgada, y el objetivo es que ella, claro, se sigue viendo mal, pero quiere estar mucho más delgada, más delgada, más delgada. Y al final eso puede provocar un efecto tanto psicológico en la mente como en el ámbito físico. Y el objetivo al final es que la gente, como somos o las personas tenemos esas manías porque queremos vernos lo mejor posible y yo creo que es que a veces, ¿para qué te quieres ver lo mejor posible si con que seas tú mismo y estés con alguien o no estés con alguien, da igual, y la respetes? Porque ese es el problema. Pero el problema es que, ¿sabes que el problema, sabes? Y es, bueno, el problema es esa, y esto lo explico yo sin historiador, es que no respetamos nada. Tenemos una manera de ser los seres humanos de nada más que estar criticando, entre, bueno, es que en realidad todo, porque no sabemos ya ni qué decir. Y la estructura, además, yo, siendo historiador, cualquiera incluso en el ámbito de la filosofía, del ámbito de la psicología, de la psiquiatría, de la sociología, del arte que completa. Si el TCA es un trastorno en la que persona se ve, yo es que me han dicho esto, y si tienes al final los complejos que tenemos, que son complejos, sobre todo de la mente, porque el ser humano es así, es algo, o sea, compleja con todo. Pues al final ese es uno de los problemas que tenemos. Porque claro, si no entendemos que si tú no te ves bien, con que te veas tú bien, en lo demás ya da igual que si veas al otro o no al otro. Porque el problema es que siempre queremos estar muy guapos, muy bien, estar muy delgados. Y al final, a ver, sonrío un poco, me río en eso lo que he explicado, porque yo creo que el humano, la persona tiene que ser como es. Estando con alguien, quieras o no quieras a alguien, da igual. La humanidad somos tan individuales, o ese individualismo que existe en el mundo occidental, que incluso a gente especialista le cuesta a veces hasta entender, me refiero a psicólogos y psiquiatras, de por qué nuestro comportamiento así. Pero el problema es que a lo mejor es muy difícil también llevar a cabo una serie de estructuras en el ámbito de la psique humana, de las ideas, y es algo pues que no se puede. Y claro, yo es que ya pongo el ejemplo de que si estás con alguien o no estás con alguien, como no te quieras tú mismo, es imposible que te quieran los demás. Primero, como no te quieras individualmente, la colectividad es imposible. Más o menos. En el ámbito de comprender. Esto no quiere decir que haya esos trastornos, porque a veces hay manías, las manías son buenas. Eso no quiere decir que las manías sean buenas todas, pero hay algunas manías que sí que pueden ser, que representan un porcentaje muy pequeño, pero bueno, para entender un poco qué es el término TCA, porque el TCA es un término muy peligroso como el trastorno bipolar, como el autismo, que ahora hoy en día ya no se puede decir autismo, bueno, pues todo ello, se tiene que decir pues algo más sutil en el ámbito de la psicología y sobre todo de la psiquiatría, pero bueno, es el ámbito de la psicología. Pero bueno, ambos ámbitos, sí. Los trastornos de la conducta alimentaria es algo muy grave, sobre todo para la mente humana. De ahí ese comportamiento, esas formas. Pero vamos, que para resumir en sí es que no te ves bien con el cuerpo y quieres llevas a cabo la anorexia, la bulimia, vomita, bueno, todo el lío ese, quieres estar más delgada y al final incluso te puedes hasta perjudicar físicamente y sobre todo mentalmente ya acabas mal. Así que yo lo único que puedo decir, siendo historiador y hablando en este canal, con mi canal de YouTube, es que lo único que tenemos que hacer es querernos nosotros mismos y seguramente que los demás nos quieran y si no nos quieren los demás, con que nos queramos solo nosotros, es lo más importante. El freudomarxismo, dos corrientes diferentes, totalmente, pero vamos, que al final están unidas porque es teoría además, teoría de Freud. Es una corriente de pensamiento que intenta combinar el psicoanálisis de Freud con el marxismo especialmente en lo que respecta a la comprensión de la sociedad y la política. Esta corriente, surgida a principios del siglo XX, explora la relación entre la estructura social y la psique individual, argumentando que la represión sexual y las dinámicas inconscientes influyen en la estructura social y la lucha de clases. A ver, si el marxismo, y esto lo digo yo siendo historiador, su forma de pensar es la
que el capitalismo, la burguesía, es decir, la lucha de clases, la sociedad y la política y el capitalismo es el grave problema junto con la burguesía, porque son los que provocan que haya crisis económicas, corrupción, según los marxistas, y que son al final los propios las empresas las que producen corrupción, según el marxismo, lo que se habla así, ahora que se está hablando mucho de todos los problemas que hay con la corrupción en el ámbito político, el marxismo en sí es una crítica hacia el ámbito de los estamentos nobiliarios, sobre todo porque lo que explora al final es una estructura que la cual dice, bueno, pues si el capitalismo es malo o la burguesía es mala, tendrá que haber un futuro mejor que sea el comunismo, el marxismo. Bueno, pues el freudomarxismo lo que intenta es combinar dos teorías, el marxismo de Marx con el psicoanálisis de Sigmund Freud, pero en el ámbito sobre todo de la sociedad y la política. Esta corriente surgida que comenzó sobre todo a principios del siglo XX, lo que exploró fue la relación entre la estructura social y el psique individual, es decir, cómo está estructurada la sociedad y la psique individual. Es decir, ¿por qué el marxismo al final, si la psicología marxista, que es algo parecido, es un problema de que el individuo se siente mal porque hay una sociedad capitalista burguesa que le provoca problemas mentales, por lo que intenta llevar a cabo el feudomarxismo es que esa sociedad capitalista y burguesa esté eliminada y se lleve a cabo, pues eso, una nueva sociedad. ¿Cómo? Lo argumenta el feudomarxismo, pues la represión sexual es una de ellas, las dinámicas inconscientes influyen sobre todo en la estructura social y la lucha de clases, porque al final siempre dicen que hay una represión sexual. Las mujeres, como pasa, que sigue siendo en el mundo occidental, es que no tienen, y es algo vergonzoso, porque lo voy a repetir, porque si se dijo en el siglo XIX que iba a haber o iba a existir la igualdad, ¿por qué no existe la igualdad? Yo siendo historiador, de verdad, es que la situación no es otra vez lo mismo. El problema es que yo lo voy a repetir, el marxismo lo que tiene, junto con el feminismo, ese radical que viene es que el problema es el hombre, no, no. Lo que se pide dentro del ámbito de una sociedad liberal, y esto yo siendo historiador, no es que haya ni esté un sexo por encima del otro, no. Lo que pide cualquiera en el ámbito de, no es liberal, sino en cualquier sociedad civil normal. Ya el liberalismo, dejémoslo, lo dejo ya al lado. Porque en realidad lo que te habla al final del marxismo es que todo es una represión sexual por parte de que las mujeres otra vez. El marxismo lo que es muy crítico con todo, con la psique individual humana, con los problemas que surgen en el siglo XVIII con la revolución industrial. Al final lo que intenta explorar el marxismo es que todo el problema es el engaño que viene, según ellos, dentro al final de este pensamiento es que toda la sociedad del siglo XVIII y siglo XIX es mala y el marxismo con la psique humana del psicoanálisis de Freud es lo positivo, con el objetivo siempre de criticar la sociedad y la política. Es más o menos, porque ven que lo que intenta unir es un pensamiento del psicoanálisis con la lucha de clases y la estructura de la sociedad que es negativa porque existe el capitalismo. Entonces lo que intenta hacer es llevar a cabo la lucha de clases, la estructura social con que eso le afecta al ser humano y también argumenta la represión sexual que existe en esa sociedad occidental y burguesa. El automatismo psicológico, la psicología evolutiva y la epistemología genética son tres conceptos muy importantes en el ámbito del pensamiento de la psicología. El automatismo psicológico se refiere a los procesos mentales tanto en el pensamiento como de acción, que se realizan de forma inconsciente y sin control voluntario. Estos automatismos pueden ser positivos, facilitando tareas cotidianas, pero también hay negativos, llevando a sesgos o patrones de comportamiento poco adaptativos. Pero al final el automatismo psicológico a lo que se refiere son a los procesos mentales. Es un estudio, el automatismo psicológico que intenta estudiar pues, ese pensamiento de cómo llevamos a cabo nuestras acciones, porque es un inconsciente, es decir, porque a veces no nos damos cuenta las personas, a veces no nos damos cuenta y llevamos a cabo ideas que pueden ser dañinas, pero que a lo mejor no lo hacemos con mala intención en esa manera. Pero el problema es que hoy en día una sociedad sobre todo muy sentimentalista y también por todos los rasgos que tenemos, sobre todo de los últimos 5 años de la pandemia, lo que al final lo que intenta son el automatismo psicológico, son algo que son ideas que aparecen, que por decir algo que a lo mejor siente mal a otra persona, puede ser. Pero eso no quiere decir que haya que tomárselo todo al pie de la letra ni nada por el estilo. Eso lo digo yo sin historiador. Que a veces no lo tomamos todo así, es que somos tal. Porque el ser humano es tan problemático como a la vez
tan buena persona. Pero el 99% de las situaciones es un problema. Sobre todo, bueno, ya es un problema ya para la sociedad en general y eso que hay gente que, bueno, pues lleva a cabo estructuras muy positivas, hay que decirlo, mucha gente. Pero en el ámbito, sobre todo del automatismo psicológico, lo que hablaríamos sobre todo sería una manera en la cual puede haber estudios que sean positivos, sobre todo, bueno, pues realizar la cama, eso es un inconsciente que te levantas y lo haces siempre. Puede ser que sean negativos y que incluso esas ideas negativas pueden incluso perjudicarte psicológicamente. Por ello, el automatismo psicológico son algo, ideas que son inconscientes, que no se piensan y que pueden ser o positivas o negativas. Normalmente las positivas sí que ayudan y las negativas son las que pueden ir dañando, metafóricamente lo voy a decir, nuestro cerebro o nuestra mente. La psicología evolutiva o psicología del desarrollo es la rama de la psicología que estudia los cambios en la mente y el comportamiento humano a lo largo de la vida, desde el nacimiento hasta la vejez. Se centra en comprender cómo y por qué las personas cambian a medida que envejecen, considerando factores biológicos, ambientales y sociales. ¿Qué es la psicología? Bueno, ¿qué es la evolución? La evolución es como nosotros comienza tu vida desde que eres pequeño y vas siendo joven, adulto, llegas a una edad, a partir de X edad, 50 años ya se tiene que llevar a cabo, ya empieza la vejez, por decir esa explicación. em, y al final, bueno, pues la psicología evolutiva o la psicología del desarrollo es como tú cuando naces, tienes una serie de comportamientos a lo largo de la vida. Sobre todo, lo que estudia ahí es la mente, porque la psicología evolutiva es el estudio evolutivo de la mente. La evolución es desde que naces, te desarrollas y vas llegando a la vejez. La psicología evolutiva, psicología del desarrollo es igual. El cerebro al principio de pequeño, pues tiene pocas ideas. Cuando eres más adulto, a una edad, bueno, pues y a partir ya de una edad cierta, normalmente 50, pero bueno, no es 50, ya los 70, 70, 80, es cuando ya la situación va perdiendo. Y por qué incluso cuando somos más mayores vamos cambiando de opinión. Pero eso sobre todo también viene por la estructura también de la sociedad colectiva. No es todo de lo tuyo, pero normalmente el 90% sí que forma parte de tu instinto, sobre todo el instinto de la persona y de cómo va evolucionando su mente desde que nace hasta que se va desarrollando en la adultez y va pasando por la etapa de la vejez, como última etapa de su vida, tanto en la mente como en la vida biológica. La epistemología genética, desarrollada por Piaget, es una disciplina que estudia el desarrollo del conocimiento tanto a nivel individual, que sería la psicogénesis, como a nivel de la humanidad, sociogénesis. Ya hay dos maneras. ¿Qué es la epistemología genética? Piaget fue el que la desarrolló, fue el padre además de este concepto. Y claro, lo que estudian los psiquiatras, psicólogos, es cómo se va desarrollando el conocimiento. Que puede ser individual, psicogénesis. Que puede ser colectiva, que sería la humanidad, sociogénesis. Y se centra en cómo los individuos construyen el conocimiento y cómo este conocimiento evoluciona a lo largo de la historia. Algo parecido a la psicología evolutiva. Lo que pasa es que el problema, la epistemología genética, lo que intenta es desarrollar un conocimiento ya individual o incluso a nivel colectivo, que sería la humanidad, en el ámbito de la psicogénesis, que sería el conocimiento individual, o el conocimiento colectivo, o el conocimiento de la humanidad, que sería la sociogénesis. El objetivo al final son el estudio de los psicólogos, psiquiatras, filósofos e historiadores también, y por qué no artistas, y otras personas en el ámbito de la información que también llevan a cabo estudios dentro de la psicología y dentro del pensamiento tanto de nuestro país como a nivel europeo. Que he hablado yo de diferentes conceptos, también he puesto varios ejemplos y si os ha gustado este vídeo, comentar lo único que soy historiador y vuelvo a repetir que si os ha gustado, os ha parecido correcto el vídeo, darle a like, suscribiros, poner comentarios. Y bueno, pues que se repite de nuevo que soy historiador y que nos vemos en el próximo vídeo.